Bueno, que el Señor les bendiga una vez más. Amén. Vamos a continuar, como hemos estado estos últimos 2 domingos, con el estudio del libro de Apocalipsis. Y la semana pasada estuvimos estudiando el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y el día de hoy continuamos en el mismo capítulo 2 con el estudio del mensaje a la iglesia de Esmirna. El Señor Jesucristo envió estos mensajes a las 7 iglesias que estaban en Asia. No es que hubieran solamente 7 iglesias, sino que esas 7 iglesias el Señor eligió con un propósito que lo más probable es que ellas son representativas de todas las iglesias que habían en ese tiempo, de todas las iglesias que van a ver a través de las edades y de la vida de nosotros como cristianos que somos parte de la iglesia del Señor. Así que cuando nosotros vamos estudiando el mensaje que el Señor les daba a cada una de estas iglesias, nosotros tenemos que tratar también de ir viendo lo que el Señor nos habla a nosotros, porque es algo bien importante, que no solamente lo entendamos intelectualmente, sino que esa palabra pueda ser aplicada a nuestras vidas. Y estas 7 congregaciones históricas existentes en Asia Menor representan los tipos de iglesia que han existido y existirán en el transcurso de la era eclesiástica, de la era de la iglesia. Y lo que Cristo dice a esas iglesias, Él lo dice a nosotros también en este tiempo. Si recordamos, haciendo un breve repaso, el Señor les dice a la iglesia de Éfeso, y es algo que todos nosotros conocemos, hemos escuchado muchas veces, probablemente se han hecho canciones de este pasaje. El Señor les dice que tengo una cosa contra ti, en el versículo 4, que has dejado tu primer amor. Entonces ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo, pero la pasión y el fervor de los efesios había ido disminuyendo, había ido siendo reemplazada, por así decirlo, por el hecho de tener una doctrina correcta, pero se había convertido en algo frío, en algo mecánico, que muchas veces nos puede pasar a nosotros como cristianos. El domingo voy a la iglesia, el miércoles voy a la iglesia, mecánicamente lo hacemos, pero no estamos realmente en ese amor y en esa pasión por el Señor que debiéramos tener, dejando que Él ocupe la preeminencia en nuestras vidas. Entonces la pureza doctrinal y moral de esta iglesia de Efeso y su celo inquebrantable por la verdad y el servicio disciplinado se habían convertido en un sustituto por el amor que debían tener ellos al Señor Jesucristo. Lo habían descuidado. Y el Señor les hace un llamado, y nos hace un llamado a nosotros también, si es que estamos siendo representados en esta iglesia, que recordemos dónde caímos, que nos arrepintamos y volvamos, y este volver es algo práctico, es que vuelvan a hacer las primeras obras, y aunque esas primeras obras a lo mejor usted no lo sienta porque ya ese amor y ese fervor y esa pasión que tenía por el Señor la dejó por allá atrás, el Señor dice, empieza otra vez, porque en la medida que tú actúes en fe, va a venir el resto. ¿Amén? Amén. Bueno, el día de hoy estaremos estudiando el mensaje a la iglesia de Esmirna y vamos a orar al Señor antes de leer la palabra. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti para darte gracias por este día y para pedirte, Señor, que la palabra misma que salió de tu propia boca para esta iglesia pueda hablarnos a nuestro corazón, que nuestros corazones estén sensibles al mensaje de tu palabra, que nuestros oídos espirituales estén también abiertos para escuchar, para recibir lo que tú nos tienes que hablar. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo para escuchar las exhortaciones, para hacer el cambio que tenemos que hacer y para caminar hacia adelante en este tiempo que entendemos y vemos por tu palabra que tu venida está tan cerca. Y tú mismo en el libro de Apocalipsis lo dijiste, aquí vengo pronto. Gracias, Padre Celestial,
Gracias porque tú nos hablarás, gracias porque tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra así en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, entramos aquí al mensaje que el Señor le da a la iglesia de Esmirna. Esmirna estaba como no tan lejos de Éfeso, porque todas estas iglesias, si uno las mira en el mapa, están como a una distancia una de la otra de unas 50 millas, 40 millas, una de la otra. Y aquí el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y nosotros vimos por el estudio de la palabra que el ángel representa al anciano o al pastor de la iglesia o al líder de una iglesia local. En el libro de Apocalipsis se mencionan muchas veces los ángeles y generalmente los ángeles en el libro de Apocalipsis estaban representando a figuras angelicales, un mensajero. Pero en este caso no puede estar aludiendo a un ángel en el sentido literal, porque no se le podía estar mandando una carta a los ángeles y ellos no podían servir como líderes en una iglesia. Por lo tanto, en este caso, los ángeles están representando a los líderes, al anciano o al pastor de una iglesia. Eran los mensajeros que estaban llevando la palabra de Dios a las diferentes comunidades que habían en el Asia Menor, y dijimos que Asia Menor representa en el día de hoy lo que es Turquía. Entonces le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, el primero y el postrero. Jesucristo aplica a sí mismo estas palabras, este título, que incluso viene desde el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, en varios capítulos de Isaías, el Señor se presenta como el primero y el postrero, el primero y el último. Y Él está aquí refiriéndose a Él mismo, y esto también viene, ¿se acuerdan del primer capítulo del libro de Apocalipsis? Una descripción de su persona. Yo soy el primero y el último. Soy el que siempre ha existido, el que es, el que era y el que ha de venir. Está representando la eternidad de Dios. Él no tiene ni principio ni fin. Nosotros como seres humanos sí tenemos un principio, pero el Señor no tiene ni principio ni fin. Él existió antes que todo y es el único que ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios, claramente está refiriéndose a Él como Dios. Para los testigos de Jehová que no creen que Jesucristo es Dios, sino que creen que Él es un ser creado, nosotros con la palabra de Dios podemos demostrar que Él es un ser eterno. Y nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios, un solo Dios en tres personas, es al Dios que nosotros le servimos. En este caso, nosotros vemos claramente que es el Señor Jesucristo el que le está hablando a las iglesias. Y se acuerda que Él tiene a las estrellas en su mano derecha, es decir, tiene a los líderes. Él conoce a los líderes de cada congregación. Y cada uno, esto es tremendo para todos los que servimos en el liderazgo de la iglesia en alguna forma, uno va a tener que dar cuenta a Dios. Por eso que dice la palabra que
no se hagan maestros muchos de vosotros, porque habrá una mayor condenación. Esto es tremendo, sobre todo en los tiempos que vivimos, donde el Señor está exponiendo, está sacando a luz muchas de las cosas de aquellos grandes líderes que hemos visto y mirado a través de los años, y de los pecados escondidos, de los cuales no ha habido arrepentimiento. El Señor los está sacando a luz en este tiempo, porque es necesario, dice la palabra, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará, dice el apóstol Pedro, el impío y el pecador? Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor agrega un detalle más. Se presenta a Él mismo como aquel que estuvo muerto y vivió. Venció la muerte. El Señor Jesucristo venció la muerte con poder. Cuando el enemigo pensaba que estaba teniendo victoria, que ya ahí se acababa el plan de salvación de Dios, habiéndosele dado muerte al Señor Jesucristo, aunque la palabra dice que Él puso su vida y el enemigo estaba celebrando el triunfo, y los mismos discípulos estaban tristes, dice la palabra, caminaban tristes porque la esperanza que ellos tenían de que el libertador, el Mesías, que ellos lo miraban y lo entendían como un Mesías conquistador, guerrero, un líder político, ahora había muerto. Ellos sintieron que sus esperanzas se acababan. Y cuando pasó un día, otro día, pero al tercer día, gloria a Dios, dice la palabra que el Señor se levantó y venció la muerte con poder. Amén. Y Él presenta esta característica y les dice: el que estuvo muerto y vivió. Y a través de los siguientes versículos nosotros vamos a entender por qué el Señor usó ese atributo para esta iglesia. Aquí Él se presenta como el primero y el último, y como el que estuvo muerto y vivió, aquel que venció, que tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte no lo pudo vencer. Amén. Gloria a Dios. El que estuvo muerto y vivió. Y le dice algo como a todas las iglesias Él se ha ido diciendo: yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de cada uno. En ese tiempo, en todos los tiempos intermedios que han venido, y hasta el día de hoy, el Señor nos mira y mira las iglesias del día de hoy, del año 2025, y nos dice: yo conozco tus obras. Delante de Él nada está oculto, todas las cosas Él las conoce. Y le agrega algo y le dice: y tu tribulación y tu pobreza. Ellos en Esmirna estaban pasando un tiempo de tribulación muy grande. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo perseguidos. Esta iglesia era una iglesia que estaba en una ciudad muy próspera. Económicamente y financieramente ellos eran muy prósperos. Sin embargo, los cristianos de ese tiempo sufrían persecución, porque cuando ellos no reconocían y adoraban al emperador romano, diciendo: César es el Señor, entonces ellos perdían sus trabajos, perdían sus bienes, perdían todas las cosas y quedaban en una pobreza tremenda. Sin embargo, el Señor les dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. Para aquellos que están escuchando este mensaje y están sufriendo por la causa del Señor, tribulación, angustia, pobreza, por la causa de Cristo, no porque nos está esforzando, sino que por la causa de Cristo, el Señor le dice: yo te conozco. Y le dice algo más: pero tú eres rico. Mire qué importante escuchar de parte de Dios que el Señor le diga: tú eres rico, porque es importante ser ricos para con Dios. En los evangelios encontramos un pasaje donde se acercan dos hermanos al Señor y le dice uno de ellos: Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Porque usted sabe que siempre hay problemas de esto en las familias, con las herencias. No importa el país del mundo donde nos encontremos, esta situación de las herencias trae problemas. Muchas veces se producen divisiones en las familias a causa
de las herencias, porque alguien no quiere repartir como corresponde, etc. A veces los padres fallan o fallamos en no hacer las cosas legales en orden para que se eviten estas cosas, y muchas veces estas cosas llevan incluso hasta muerte. Y uno de estos hermanos le dice al Señor: Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y el Señor le dice unas palabras que son profundas e importantes. Le dice: ¿quién me ha puesto a mí por juez respecto a esto? Pero le agrega algo más, le dice: ¿no sabéis que la vida del hombre, la vida de la persona, no consiste en la abundancia de los bienes que posee? Es decir, no es lo más importante lo que tú posees o no posees en esta tierra. No es más importante si tú eres un multimillonario, un billonario, o tú eres una persona que tiene muy escasos recursos. El Señor mira el corazón, y el Señor lo que está buscando en nosotros como su pueblo, como hijos de Dios, que nosotros podamos ser ricos para con Dios. Porque fíjese que dice la palabra que muchos se han desviado de la fe a través de querer enriquecerse. Hay personas que incluso usan el Evangelio como una fuente de ganancia, que miran a las personas como mercaderías. Y yo he visto mucho de esto en el tiempo que llevo en el Señor, y nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar personas que prediquen la palabra de Dios con integridad, pero que también sus vidas puedan estar de acuerdo a eso. Amén. Amén. Entonces le dice el Señor: conozco tus obras, conozco lo que tú haces en la obra de Dios y tu tribulación, las pruebas que tú has estado pasando. Esa tribulación, esa angustia que has estado viviendo, yo la conozco. Te dice el Señor. Y también conozco tu pobreza. Era una pobreza a causa y por causa del Evangelio. En ese tiempo se mandaba que cada persona confesara que César era el Señor. Esa era la ley del gobierno. Y cada año tenían que ir a ofrecer un sacrificio y enfrente de un busto del emperador y declarar: César es el Señor. Era un acto que demostraba que había una sujeción, una lealtad al Imperio Romano. Y los cristianos de ese tiempo, por supuesto, no estaban de acuerdo con eso, porque ellos reconocían que solamente Jesucristo era el Señor. Porque estos emperadores a través del tiempo fueron pasando y fueron siendo reconocidos, y después llegaron al punto de demandar adoración de la gente. Entonces los cristianos rehusaban hacer eso, y por esta causa el gobierno los llamaba traidores. Los gobernantes malvados mataron a algunos de los cristianos y llevaron a muchos otros a la prisión. Los cristianos perdían sus trabajos, el gobierno los odiaba, existían incluso unos sindicatos de trabajadores, y cuando ellos no tenían su certificado de que habían dado esa adoración al César, si ellos no lo tenían, no eran contratados. Y si ya tenían un trabajo y no lo presentaban, perdían sus trabajos, perdían sus posesiones, el gobierno no los protegía. Entonces los creyentes en Esmirna pagaron un alto precio por servir al Señor Jesucristo. Yo no sé qué precio has pagado tú o he pagado yo por servir al Señor. A veces nos sentimos que estamos sufriendo porque nuestros familiares nos tratan mal, porque nuestras amistades no les gusta que nosotros seamos cristianos, porque no hacemos las mismas cosas que ellos, porque un hermano de la iglesia no nos saludó, porque un líder nos trató injustamente, y a veces nos sentimos que nosotros mismos estamos sufriendo. Pero ¿sabe usted que aunque eso es un sufrimiento pequeño comparado con lo que estos hermanos tenían que pasar? Ellos no solamente perdían sus trabajos, perdían sus posesiones y estaban siendo perseguidos, sino que muchas veces ellos perdían su propia vida. Entonces, por causa de seguir al Señor, ellos estaban sufriendo verdaderamente. Por eso que el Señor les dijo: el que estuvo muerto y vivió, mostrándoles a ellos que aunque ellos murieran físicamente por causa del Señor, como mártires por causa del Evangelio, ellos
iban a vivir, porque ellos ya habían recibido el regalo de Dios, como dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? La muerte espiritual, separación de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces estos cristianos que estaban sufriendo por causa del Evangelio del Señor, el Señor les da esta palabra de aliento mostrándose a Él mismo que Él estuvo muerto, que Él sabe lo que es la muerte, pero que está vivo, que se levantó, que venció y que asimismo ellos van a vencer. Por eso que el Señor también en uno de los evangelios le dice, no teman a los que matan el cuerpo. No teman a los que matan el cuerpo, porque a veces en forma natural uno siente un temor a la muerte. Pero el Señor les daba palabra y les dice, no teman, no tengan temor de aquellos que pueden matarle físicamente, porque su alma y su espíritu no lo pueden tocar, sino que tengan temor a aquel, al juez justo, que puede echar el alma en el infierno. A ese es el que hay que temer. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Una pregunta, a ti que me estás escuchando, ¿eres tú rico para con Dios? ¿O eres rico aquí en la tierra? Y no estamos en contra de los ricos que han hecho sus riquezas con esfuerzo y justamente. Es una aclaración, porque mucha gente piensa que un cristiano no puede tener bienes y bíblicamente un cristiano sí puede tener bienes y sí puede ser rico, usando, ¿no es cierto?, esa riqueza, esa bendición de parte de Dios para la obra de Dios, para bendecir a otros, para llevar a cabo lo que Dios tiene preparado. Amén. Amén. ¿Eres tú rico para con Dios? Eso es lo que vale, eso es lo que importa. Eso es mayor que cualquier otra cosa. Y le dice el Señor, pero tú eres rico. No sé si a usted le gustaría escuchar esas palabras de parte del Señor. Tú eres rico, que Dios, a través de su ojo santo, de su ojo puro, de su ojo que no mira nada con parcialidad, pueda ver en tu corazón y en el mío que nosotros somos realmente ricos para con Dios. Y la blasfemia, le dice, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos. Recuerde usted que en este primer tiempo la iglesia del Señor fue compuesta en primera instancia por gente que era judía. El Señor Jesucristo vino, ¿no es cierto?, predicó el Evangelio y aunque el pueblo judío en general no creyó en el Señor, hubieron unos cuantos que recibieron al Señor como el Mesías, como el Salvador y creyeron en Él. Creyeron que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Pero habían otros judíos que no creían y el Señor les dice, conozco a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esos judíos que eran judíos por descendencia, no eran judíos verdaderos de acuerdo a Dios, sino que eran paganos en su vida espiritual. Ellos se habían aliado en ese tiempo con los paganos, con los no cristianos, que estaban ahí en todo el Imperio Romano para someter a los cristianos a la muerte. Y ellos hacían esto con el intento de aniquilar la fe cristiana. El Señor les dice, yo los conozco. Recuerde que hubo mucha persecución a la iglesia cristiana por aquellos judíos legalistas que querían imponer las leyes judías sobre aquellos que se convertían a Cristo. Y el Señor les dice, yo los conozco. Ellos no son realmente judíos de corazón, porque, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, no es judío aquel que nació en la nación de Israel como judío, sino que aquel que en su corazón ha sido circuncidado, es decir, está sometido realmente a Dios. Y le dice el Señor, es más, ellos son sinagoga de Satanás. Es una palabra fuerte, así los veía el Señor. Ellos eran sinagoga de Satanás porque ellos habían rechazado al Mesías. El judaísmo se había convertido ahora en una herramienta de Satanás para ir en contra de los cristianos, tanto como el culto al emperador. Fíjese usted que aún cosas que pudieran ser buenas y religiosas pueden convertirse en un arma en las manos del enemigo cuando no están realmente sirviendo a Dios, cuando no han reconocido al Señor Jesucristo como el único
Salvador, como el Mesías que había de venir. Y nosotros tenemos que tener cuidado como iglesia del Señor en no convertirnos en gente legalista, sino que ser gente guiada por el Espíritu de Dios. Está el extremo del legalismo, donde se le dice no hagas esto otro y no hagas esto otro, y está el otro extremo que es el libertinaje, donde la persona dice no, yo en Cristo estoy libre, soy libre y puedo hacer lo que quiera, y se pasa al otro extremo donde se da rienda suelta al pecado en la vida de las personas, creyendo que una vez salvo, siempre salvo. Sin embargo, nosotros vemos que la palabra del Señor nos dice claramente que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Continúa el Señor diciéndole, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí viene una palabra del Señor que es una palabra fuerte, profunda, y como siempre he dicho, el Señor siempre nos está hablando. El Señor siempre quiere revelarnos a nosotros las cosas, porque dice Él que Dios no hará nada sin revelarlo ante a sus siervos los profetas. Entonces, el Señor a su pueblo siempre le está hablando, siempre le quiere revelar lo que viene. Y a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. A veces nosotros estamos tan metidos en nosotros mismos, o como vimos en la iglesia de Éfeso, sirviendo en cosas del reino de Dios. Sin embargo, nuestro corazón está apartado del Señor, ya no tenemos tiempo para orar, ya no nos hacemos el tiempo para orar, pero estamos ocupados haciendo las cosas del Señor. Y aquí el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, la palabra del Señor les estaba anunciando a ellos, a esta iglesia, que ellos ya estaban sufriendo, téngalo claro, ellos ya estaban en sufrimiento, ellos ya estaban en pobreza. Pero el Señor les dice, todavía viene más, hacia adelante, no temas en nada lo que has de padecer. Nosotros esperamos siempre una palabra que nos traiga un tipo de profecía de bendición y esperamos que el Señor use a un profeta, a un hombre o a una mujer y nos diga, mira, el Señor dice que vas a ser millonario, el Señor dice que te va a dar esto y esto otro, y el Señor muchas veces sí lo dice, amén, pero también el Señor a veces nos advierte de las cosas que han de venir y que van a ser cosas difíciles, cosas duras, porque el Señor quiere que estemos preparados. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y viene un periodo sobre la humanidad de angustia, viene un periodo sobre la humanidad de dolor. Dice el Señor que vienen periodos difíciles de angustia, de dolor, de enfermedad, de guerras. Y nosotros tenemos que estar anclados, tomados en nuestra fe en el Señor Jesucristo, para que sea que vivamos o sea que muramos, tengamos muy en claro que somos del Señor. Somos del Señor, le pertenecemos a Él. Y Él nos está hablando, nos está advirtiendo, Él nos habla. Mire, antes de que viniera el terremoto de magnitud 8.8 en Chile, el Señor habló, el Señor mandó siervos, incluso de afuera del país, para que fueran a Chile y le advirtieran al pueblo chileno que venían cosas fuertes, que venía un terremoto, que venía un tsunami, que iba a morir muchas personas. De la misma manera, el Señor siempre nos está hablando, siempre nos está advirtiendo. Y nosotros tenemos que tener nuestros oídos afinados para recibir el mensaje de la palabra del Señor, aunque parezca duro, algo que no quisiéramos. Muchas veces pasan cosas que nosotros no queremos que pasen, pero el Señor nos habla. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Pedro? Le dijo, mira, tú eres joven y vas donde quieres, pero va a llegar un momento donde te vas a poner viejo, es decir, más mayor, y te van a llevar donde no quieres.
¿Y sabe lo que el Señor le estaba hablando? Acerca de la manera que él iba a morir. Y el apóstol Pedro murió crucificado. Para aquellos que predican un evangelio que solamente menciona la prosperidad, entonces es un evangelio no completo y nosotros tenemos que predicar todo el mensaje de la palabra de Dios. En este momento que nosotros estamos aquí con libertad para congregarnos, con libertad para servir a Dios, hay otras partes del mundo donde nuestros hermanos en la fe están siendo perseguidos, muchos están siendo degollados, como pasó hace poco en la República Demócrata del Congo. 70 personas, 70 hermanos fueron degollados. Nosotros tenemos esta libertad, pero hay una iglesia que está sufriendo. A veces el Señor permite, y a veces el Señor en su eterno propósito determina que nosotros vamos a pasar por cierto tipo de tribulaciones. Y no es necesariamente que estemos en pecado, sino que en el servicio a Dios, si usted mira las Escrituras en el Nuevo Testamento, prácticamente todos los apóstoles del Señor murieron de muerte no natural, sino que murieron como mártires. Fueron crucificados, fueron aserrados, fueron apedreados, fueron quemados. Es más, en esta misma iglesia de Esmirna hubo un hombre que vino unos años después como líder de esta iglesia llamado Policarpo. Este hombre tenía como 86 años cuando registra la historia y él vivió como en el año 150, 140 por ahí. Él había sido un discípulo del apóstol Juan, enseñado por el apóstol Juan, y se dice que el mismo apóstol Juan lo había dejado como líder de la iglesia de Esmirna. Este hombre, a sus 86 años, fue arrestado y fue llevado ante las autoridades para que él reconociera que César era el Señor. Y le decían, mira, si tú reconoces, tú no vas a morir, pero si no, te espera la muerte. Niega al Señor Jesucristo, niega a tu Salvador. Y este hombre anciano dijo, por 86 años he servido al Señor y Él nunca me ha hecho una cosa mala. ¿Cómo yo voy a negarle? ¿Cómo voy a negar a mi Salvador? No lo voy a hacer. Y este hombre murió, según la historia, quemado. Pero el Señor le había mostrado a él antes. Según está escrito, él había tenido un sueño poco antes de morir. Y en el sueño, él veía que él se acostaba y la almohada donde él estaba se encendía en fuego. Y él entendió lo que venía para él. Pero él no negó al Señor. No sé cuántos de nosotros, si estuviéramos frente a situaciones como esta, porque esto viene sobre el mundo entero, viene la persecución de aquellos creyentes en Cristo. No sé cuántos de nosotros no negaríamos nuestra fe en el Señor. Y no es una cosa de que ahora digamos, no, yo no te voy a negar, Señor, yo contigo hasta el final, Señor. Es una cosa de que cuando llega el momento, se va a demostrar lo que nosotros realmente creemos y el compromiso que nosotros hemos hecho con el Señor. Entonces dice la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El diablo es una palabra, un nombre griego que significa acusador. Y en el mismo libro de Apocalipsis nos habla que el diablo es el acusador de los hermanos, el que siempre está acusándolos. Pero el Señor Jesucristo es el abogado y dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo. Amén. Así que si tú has caído en un pecado, pero en tu corazón te has arrepentido y quieres levantarte, tienes el abogado que se llama Jesucristo. Amén. Y Él nunca, aleluya, Él nunca pierde un caso. Amén. Es el mejor abogado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos dice el apóstol Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Así que si has caído en un pecado, el Señor te dice, levántate. Yo no te condeno, levántate.
Hay perdón en Jesucristo, aún estamos en el tiempo de la gracia, aún podemos correr al río de la gracia del Señor, aún podemos correr a Él y arrepentirnos de nuestros pecados, y la sangre del Señor nos va a perdonar, nos va a limpiar, nos va a decir, sigue adelante, tengo esto para ti. Aleluya, porque mientras hay vida hay esperanza, aleluya. Entonces el diablo, dice la palabra, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor les estaba mostrando a esta iglesia lo que venía. No todos iban a ser echados en la cárcel, algunos, porque no todos vamos a pasar los mismos tipos de tribulaciones. No todos los que predicaron el Evangelio, como el profeta Juan el Bautista, no todos murieron decapitados. ¿Me entiende? Pero el Señor tiene planes distintos con cada uno de nosotros. Dice aquí que el diablo iba a echar a algunos de ellos en la cárcel. En ese tiempo, el ser echado en la cárcel generalmente era la antesala a la muerte. Acuérdese que el apóstol Pablo, incluso, cuando él estuvo en la cárcel, estuvo más de una vez por causa del Evangelio, y salió una vez y salió otra vez. Sin embargo, la última vez que él estuvo encarcelado, el Señor ya le reveló a él, y él entendía en su espíritu lo que venía. Y él le escribió a Timoteo, su hijo en la fe, y le dice, mira, yo ya estoy para ser sacrificado, pero tú sigue adelante, haz esto otro. Le habló, porque ya, aunque él había tenido siempre la esperanza de salir, por supuesto, y había orado y había pedido a las iglesias eso, él ya sabía lo que venía. Y la próxima vez que él salió, lo sacaron, habían unos pilares ahí cortos, ahí le pusieron la cabeza, y un soldado romano con un sable, con una espada, le cortó la cabeza. Fue sacrificado por causa de Cristo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Es decir, venía un tiempo de tribulación sobre la iglesia en Esmirna. Ellos ya estaban padeciendo, pero venía un poco más. Y el Señor les está mostrando lo que viene. Se dice históricamente que vinieron como 10 emperadores romanos. Hubieron muchos más de 10, por supuesto, pero hubieron como 10 emperadores romanos que se cargaron en persecución en contra de la iglesia. Y nosotros sabemos por la historia que a muchos cristianos del primer siglo fueron echados en los leones, ellos, sus familias fueron perseguidos, se les quitaron sus posesiones, etcétera, etcétera. Entonces el Señor les está diciendo esto. Muchos piensan que esos 10 días eran simbólicos de estos emperadores que habían venido para perseguir a la iglesia del Señor. Su encarcelamiento iba a ser breve, y le dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Fíjese usted que no siempre el Señor nos está diciendo que nosotros vamos a salir victoriosos humanamente hablando de algunas de las tribulaciones que vivimos en esta tierra. A veces vamos a tener esa tribulación hasta el final. Claramente aquí le dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Es decir, a algunos de ellos les esperaba la muerte, no iban a salir de esa tribulación. La palabra del Señor es verdadera. Él siempre nos habla con verdad. Él siempre nos anuncia las cosas. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Aleluya. Yo te daré la corona de la vida. Esa corona es la misma corona como recompensa que el Señor le ha dado a todos aquellos que han ido antes que nosotros. No es una corona para adornar la cabeza en el sentido literal de la palabra, tampoco era una corona como la corona que usaban los reyes, sino que es una corona que del griego es algo así como estéfanos, y se refiere a una corona hecha de hojas, como de laurel, que ganaban los atletas que estaban compitiendo en una competencia, ¿no es cierto?, deportiva, y a veces ellos tenían que luchar firme, y al final cuando ellos ganaban se les coronaba con una corona de laurel. Esa es la palabra que se usa aquí. No se refiere a una cosa ostentosa, sino que era una guirnalda que se le daba a los atletas. El Señor nos va a dar esa corona, la corona de la vida. Amén. Y luego agrega, el que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que tener oídos espirituales para oír. El Señor está hablando. El Señor nos está hablando constantemente. Y nuestros oídos tienen que estar listos para escuchar. Que si el Señor te dice, levántate y muévete de aquí para allá, nosotros podamos escuchar y movernos para allá. Que no seamos como pasó con Jonás, que el Señor le dijo, mira, anda a Nínive y predica esto. ¿Y sabe lo que hizo Jonás? En lugar de ir a Nínive y predicar lo que el Señor le dijo, él fue en la dirección completamente contraria, arrancando de la voz de Dios. Y usted ya sabe la historia de lo que vino. Que nuestros oídos sean sensibles a escuchar la voz del Señor para ser guiados por el Espíritu del Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que planeamos, en todos nuestros proyectos. Que el Señor pueda guiarnos y nosotros podamos escuchar la forma en que Él nos esté guiando a dar los pasos. El Señor le dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente al pastor de la iglesia, no solo al ángel de la iglesia, sino que a toda la comunidad y a todas las comunidades de todos los tiempos cristianas. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Es decir, hay una muerte segunda. La primera muerte es física. Ellos podían morir físicamente, muchos de ellos murieron físicamente. Muchos hermanos nuestros en el mundo están muriendo físicamente, pero el Señor dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. La primera muerte es física, la segunda muerte es espiritual y eterna. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro eso, que si por nosotros nos toca morir por causa del Señor, no vamos a sufrir de la muerte segunda. Esa muerte no tiene potestad sobre nosotros, porque el Señor Jesucristo venció la muerte y Él es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos ha dado vida y vida en abundancia, una vida que va más allá de esta esfera terrenal, una vida que va hacia la eternidad con Él. Aleluya. Entonces, esta palabra que el Señor está dando aquí es una palabra fuerte e importante. Les está diciendo a ellos, miren, aunque ustedes vayan a morir físicamente, no van a morir espiritualmente. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Si nosotros no vencemos, no somos vencedores en esta tierra, porque las cosas del mundo, la persecución que viene al mundo, la angustia, nos desvían del camino del Señor, del propósito del Señor, y nos desviamos y dejamos al Señor, podemos sufrir esa muerte segunda, que es estar separados eternamente de Dios. Yo no sé si usted quiere escuchar otra palabra, una palabra más confortante en el sentido de que quisiera que solamente se predicara lo bonito, como hay iglesias donde solamente se predica lo mejor, tu mejor vida ahora. Mira, sigue estos 10 pasos para que tengas tu mejor vida ahora. Pero si nosotros miramos la palabra del Señor, es diferente. En el mundo tendréis aflicción. Es más, el mismo apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y que las aflicciones del tiempo presente, Romanos capítulo 8, versículo 18, no son comparables, no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Esa es la palabra del Señor. A veces el Señor permite esto, permite el sufrimiento, y nosotros, por la causa de Él, a través del sufrimiento podemos aprender muchas cosas. ¿Se recuerda usted la historia de Job? Job se dice que era un hombre justo. El mismo Señor lo mencionó así. Y Satanás lo pidió permiso a Dios, porque nada que tú vayas a pasar puede venir, ¿no es cierto?, por la causa de Cristo sin la autorización de Dios, porque Dios tiene el control. Y el Señor incluso le dijo a Pedro y a todos los otros discípulos, Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Él no rogó para que no pasaran por el zarandeo, sino que Él oró para que en medio de ese movimiento que iban a vivir, su fe no faltara. Amén. No siempre las cosas
las pruebas y las tribulaciones y las angustias van a ser quitadas. Pero tu fe en el Señor tiene que crecer. En medio del sufrimiento, muchas veces crecemos en paciencia y en madurez cristianas. Muchas veces a través del sufrimiento, que es como un fuego, somos purificados. Muchas veces a través del sufrimiento perdemos el deseo de pecar. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de Judá, fueron llevados al cautiverio, cuando ellos volvieron, muchas de las cosas, de los pecados por los cuales ellos fueron llevados a ese cautiverio, cuando ellos volvieron, ya no siguieron en eso, porque habían sufrido. El sufrimiento puede ser una forma de disciplina muchas veces para perfeccionarnos. El sufrimiento nos enseña lo que ninguna otra cosa a veces nos puede enseñar. Tú sabes que solamente cuando pasas por cierto tipo de cosas puedes entender lo que otras personas sufren. Mira, tú no puedes entender el sufrimiento que tiene una persona que está en un hospital cuando tú no has estado en el hospital. Cuando un familiar tuyo, un hijo tuyo, una hija tuya, un padre, un hermano, alguien que tú amas mucho está en el hospital sufriendo una enfermedad o ha tenido alguna cosa fuerte que le ha venido. Pero cuando tú estás allí, cuando la persona entra a la sala de operación y tú tienes que estar afuera orando, clamando, llorando, tu mente, tu perspectiva cambia completamente y puedes entender a aquellos que están sufriendo así. Amén, amén. Entonces a veces el Señor permite ciertas cosas para que nosotros podamos entender y cambiemos nuestra forma de pensar y de ser. El sufrimiento también nos da la oportunidad para hacer un testimonio poderoso de Cristo. Este hombre, Policarpo, que murió allí como un testigo fiel, fue de ánimo para muchos otros cristianos que venían después de él. Porque él a sus 86 años, siendo un anciano, que dice que la historia dice que cuando llegaron a buscarlo y arrestarlo, él los trató tan amablemente a los soldados romanos que ellos dijeron, ¿cuál es el escándalo que hemos hecho con este anciano que es tan amable? Nos muestra a nosotros que el sufrimiento puede incluso ser de bendición cuando nosotros estamos sufriendo por Cristo y nos mantenemos firmes y mostramos a otros la firmeza que tenemos en Él. Muchos otros fueron animados a través del sufrimiento de Policarpo. Que muchas personas, a través del sufrimiento que nosotros estemos pasando, hayamos pasado, nos toque pasar, puedan ser animados para seguir adelante a Cristo Jesús. El sufrimiento nos muestra la senda para seguir las pisadas de Cristo. Nos dice el apóstol Pedro que nos armemos de este mismo pensamiento, que así como Él sufrió, nosotros vamos a seguir sus pisadas. Santiago nos dice que nos regocijemos cuando sufrimos. Es algo interesante, importante llenarnos de este pensamiento. No es fácil, por supuesto, pero el Señor está a nuestro lado. Él dijo que no nos dejará ni nos desamparará. Aquí estos hermanos que les tocó sufrir, fíjese una cosa muy importante. Habíamos visto que el Señor les hablaba a las iglesias y también los amonestaba, los reprendía por algunas cosas que estaban mal. Pero si usted mira esta carta, usted no encuentra ninguna reprensión a la iglesia de Esmirna, ninguna reprensión a esta iglesia sufriente. El Señor no les dijo, mira, tengo esto contra ustedes, tienen que cambiar esto. No, fueron solamente palabras de ánimo, palabras de ciencia, donde les estaba mostrando lo que venía, pero no hay ninguna palabra de reprensión. Les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer, pero no les dijo ninguna reprensión a ellos. ¿Será que cuando la iglesia sufre, sus corazones cambian? El pecado es aborrecido y el deseo de servir a Dios en pureza y en santidad empiezan a crecer en el ser humano. Voy terminando con esto y resumiendo. El Señor a esta iglesia se le presentó como el primero y el último, como el que estuvo muerto y vivió, porque a cada iglesia en forma particular y personal, de acuerdo a la situación que ellos vivían, el Señor les estaba hablando. Y asimismo el Señor en este día a cada uno de nosotros, en forma personal y particular, también nos habla. Ellos sufrieron y el Señor los alabó.
Ellos fueron pobres en lo físico, pero fueron ricos espiritualmente. Ellos fueron difamados, acusados, perseguidos, pero a la vista del Señor ellos eran valiosos. El Señor no les recriminó ningún problema a ellos, no les dijo cambien esto. Él sí les dio un consejo: no tengan temor de lo que han de sufrir, sean fieles hasta la muerte. Y termina el mensaje a ellos diciéndole: los que son fieles hasta la muerte van a recibir la corona de la vida. El llamado a nosotros también es el mismo: ser fieles hasta la muerte para recibir esa corona de la vida, porque los que venzan, aunque mueran en esta vida, no van a sufrir el daño de la muerte segunda. Los que mueren una vez aquí y han sido fieles al Señor, solamente van a morir una vez. Pero aquellos que no se arrepienten, que no se entregan a Cristo, que no quieren cambiar su vana manera de vivir, van a morir físicamente una vez y van a morir una segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero el Señor no quiere que ninguno se pierda, no quiere que ninguno muera eternamente. Así que Él nos llama a cada uno de nosotros a volvernos a Él, a ser fieles, a cambiar nuestros caminos si estamos en pecado, para que solamente, si tenemos que morir en lo físico, sea una sola vez y no una muerte eterna. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para ser fieles, porque Él tiene preparado para nosotros una corona. Imagínense llegar a la presencia del Señor, esos primeros hermanos, que cuando ellos murieron acá, el Señor los recibió en gloria, tal como cuando Esteban murió, el primer mártir de la iglesia, siendo apedreado por causa del Evangelio del Señor. Él tuvo un corazón perdonador y les dijo al Padre: Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Oró por aquellos. Entre esos que estaban apedreando estaba el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, sosteniendo la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban. Y dice la palabra que Esteban miró y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba allí en pie. Esté fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor.